En el aeropuerto José Martí y en todos los demás de Cuba, los oficiales de aduana buscan específicamente routers de Starlink. Cuba ha decomisado decenas de antenas como estas desde 2025. Una sola terminal se vende por 100 veces el salario mensual. Tener una puede significar 8 años de cárcel. La isla vive entre apagones, pero el Estado persigue antenas. ¿Por qué este régimen le teme a una antena apuntando al cielo? Cada conexión en Cuba pasa por una sola empresa. ETEXA es el único proveedor legal de internet en la isla. El Estado es dueño de cada cable y cada torre. Un nuevo decreto blinda su monopolio hasta 2036. 7 millones de usuarios de celular comparten ese único nodo. No hay una segunda operadora para desviar el tráfico. Por eso, un apagón no necesita ejército. Una llamada telefónica y el país se queda a oscuras. En julio de 2021, decenas de miles de cubanos salen a protestar. ETEXA apaga la isla en cuestión de horas. Los monitores confirman un apagón total, seguido de días con las aplicaciones estranguladas. El mismo libreto se repite una y otra vez hasta 2024. Pero el régimen quiere ese poder también por escrito. El decreto ley 35 autoriza a ETEXA a tumbar cualquier red que difunda información dañina. Otra norma prohíbe los enlaces satelitales sin permiso del Estado. La conectividad queda condicionada a la obediencia. ETEXA no es solo una compañía de teléfono. Su mayor participación privada pertenece a los militares cubanos. Un brazo financiero de Gaesa, el imperio empresarial del ejército, compró el 27%. Gaesa maneja los hoteles, los bancos, los puertos. Documentos filtrados muestran que su inversionista en telecomunicaciones tiene $400 millones en efectivo. Mientras tanto, el presidente de ETEXA califica las finanzas de la empresa como extremadamente críticas. La pobreza es pública, el dinero no. En mayo de 2025, ETEXA cambia los precios del internet. Los planes en pesos quedan con tope. Los datos en serio ahora cuestan dólares. Pero los verdaderos clientes viven afuera. Las familias en Miami compran las recargas que mantienen conectados a sus parientes. Esos dólares fluyen a través de ETEXA hacia las cuentas de los militares. A poco tiempo, el primer ministro presume de $500,000 diarios. Por eso, cada antena que esquiva ETEXA le sangra directamente al régimen. Los estudiantes universitarios son los primeros en responder al tarifazo. En La Habana, las facultades de Matemática e Ingeniería declaran una huelga académica. Es la primera huelga universitaria en Cuba en 6 décadas. Facultades de toda la isla se suman en cuestión de días. Estudiantes de Derecho en Holguín presentan una queja formal contra ETEXA. El Estado responde con citaciones y llamadas a los padres. Pero la huelga marca una línea. Los precios del Internet han hecho la obediencia demasiado cara. La Habana alega que las sanciones estadounidenses hacen ilegal a Starlink. La realidad es lo contrario. Las propias regulaciones de Washington autorizan explícitamente el Internet satelital para Cuba. En abril de 2026, un avión estadounidense aterriza en La Habana. Lleva una oferta, Starlink gratis y de alta velocidad para toda la isla. Cuba acepta la ayuda humanitaria que también le ofrecen. Sobre Starlink responde con silencio. La prensa estatal llama a la antena una amenaza existencial. En una azotea de La Habana, una antena escondida apunta al cielo. Amenaza 2 poderes a la vez. Un internet que no se puede apagar acaba con el libreto de los apagones. Un internet que esquiva a ETEXA le corta al ejército su tubería de dólares. Ningún régimen entrega el poder de silenciar y de recaudar. Irán, Rusia y China hacen el mismo cálculo. Los decomisos continúan, pero el contrabando también. A Cuba le ofrecieron esta señal gratis y su respuesta fue el silencio.